Nuestro manga comienza en un lugar lleno de bestias encarceladas, es decir, el zoológico, donde nuestra prota se encuentra limpiando el hábitat de los tigres, aunque para algunos no sería un trabajo de ensueño, para ella en realidad lo es, pues es muy amante de las bestias, ya que más allá de ser salvajes, son animales feroces y según ella sexys. La prota mientras que limpiaba aquel hábitat, tarareando de la emoción al poder estar tan cerca de sus animales favoritos, no se percata que una bestia la acechaba a lo lejos, y como todo animal salvaje siguiendo su instinto, la ataca, sin poder darle a ella tiempo de reaccionar y defenderse. Tras aquel trágico accidente, la prota despierta en un lugar repleto de árboles y plantas a su alrededor, creyendo que quizás aún se encontraba en el zoológico, pero tras detallar bien los árboles se da cuenta que en realidad estaba en otro sitio, asustándola por completo, a lo que la prota tratando de conseguir su teléfono para pedir ayuda. Se da cuenta de unas alas emplumadas, unas patas negras y un pico filoso, dejándola horrorizada, pues ella ahora es un cuervo. Y tras mirarse en el reflejo de un río, confirma que es un cuervo, quedando con la duda si es una posesión o alguna reencarnación, siendo algo injusto para la pobre prota, pues si fuera así, al menos reencarnar en una princesa o una heroína, no hubiera estado nada mal, o si al menos fuera alguna bestia majestuosa, pero no, reencarno en un cuervo. Un animal poco inusual para historias de reencarnaciones. Pero ya aceptando su destino como un cuervo, se da cuenta que su instinto animal aún se hace presente, pensando en cada momento en querer comer, pero la comida de estos animales no es tan apetitosa, pues son carroñeros, es decir, se alimentan de insectos, cadáveres y animales en descomposición, un menú poco agradable para un ser humano. Y para completar los cuervos a lo lejos son un poco ciegos, haciendo que la prota se moleste y solo piense en querer conocer el dios que le hizo tan mala jugada, para solo querer sacarle los ojos como venganza. Y al no aparecer aquel dios injusto, la prota decidió ir a buscarlo, y abriendo sus alas empieza a volar, subiendo cada vez más y más alto, contemplando lo libre que se siente el estar allí arriba y considerando que no sería tan malo el tener esa vida, escucha a lo lejos una conversación en medio del bosque, por lo que cree que son humanos, llegando a pensar que, en vez de ella cazar para poder vivir, es mejor ser la mascota de algún humano para evitar tanto trabajo. E ingeniando una manera de llamar la atención de algún humano, empieza a descender, y tras acercarse al origen de aquella conversación, sus sueños y esperanza de ser mascota de algún humano para llevar una vida sin mucho esfuerzo, desaparecen, pues como toda historia de fantasía, unos ogros grandes y horripilantes estaban como buscando a alguien, haciendo que la prota se marche decepcionada, pero gracias a eso, cae en cuenta que no es la tierra donde vivía, que ahora está en un mundo de fantasía. Pero el dilema es si reencarnó en un juego o una historia de alguna novela. Pero a pesar de ser un pequeño cuervo, al menos puede entender lo que los ogros dicen, por lo que al escuchar de aquel humano que estaban buscando, se da cuenta que debe haber personas cerca, a lo que de inmediato la prota empieza a volar para así ayudarlo y advertirle de aquel peligro, y todo con la finalidad de agradarle y cumplir su sueño de una vida sin esfuerzo. Y tras tanta búsqueda, a lo lejos ve como algo brilla, y al acercarse ve como un ser divino, hecho y esculpido por los mismos dioses, con cabellos de oro, con mirada salvaje y penetrante, estaba recostado en un árbol malherido. Es hermoso rubio, de los que te hacen dudar de tu sexualidad, y con una herida tan profunda como la que me dejó mi ex al dejarme, se dio cuenta que fue un error el aceptar ir de casa con un poderoso conde para entablar una amistad, y es que en medio de la casa fue lastimado, por lo que sospecha que todo fue planeado por Leo, quien es su rival por la corona, pero todo esto no hubiera ocurrido, si hubiera despertado los poderes divinos de la familia imperial, pero ya era tarde, pues estaba lastimado y solo en mitad del bosque, sin saber que no estaba del todo solo, pues, la prota entre los arbustos lo acechaba como una acosadora, y ésta se da cuenta que a ese hombre, lo había visto antes. Pero, el hombre con cabellos de oro se dio cuenta que estaba siendo vigilado por un cuervo, quien era la prota, siendo para él un mal augurio el que éste es ave por allí, pues ellos son considerados el símbolo de la muerte, pues al ser un carroñero, se sienten atraídos por cadáveres, haciéndolo pensar que quizás ese pájaro estaba esperando que muera para comer su cuerpo, quien fuera cuervo para deleitarse de tal manera. Y lleno de impotencia ahuyenta a la prota para que los orcos no se den cuenta que él estaba ahí. Para sorpresa, los orcos estaban más cerca de lo que se imaginaban, y tras ver el vuelo de aquel pájaro, y como son algo torpes, siguen el vuelo del cuervo tras pensar que el humano podría estar cerca, dándole la oportunidad al príncipe de escapar de allí, y mientras que alejaba a los orcos,
la prota solo piensa en que vio a aquel príncipe en algún sitio, pero no recuerda si fue en un juego o una novela, pero si de algo está segura, es que debe salvarlo para poder descubrir la verdad de su reencarnación. Y tras guiar a los Orcos a un acantilado haciendo que estos se pierdan, la prota agarra vuelo y se dispone a buscar al príncipe, y es un camino de sangre quien la ayuda a encontrar su paradero, pero al ver toda la sangre que ha botado, la prota cuervo decide buscar yerbas medicinales para poder ayudar a detener el sangrado, pero sus conocimientos en cuanto a yerbas no son los mejores, pues su fuerte en la otra vida eran los animales, pero siguiendo su instinto de cuervo, reconoce que plantas se pueden comer y cuáles no, por lo que podría ser de utilidad para ayudar al príncipe. Mientras tanto, el príncipe de cabellos dorados, con su tonificado y suculento abdomen a la vista, encontró un lago donde limpió sus heridas, eliminando un poco el olor a sangre y olor corporal, haciendo que los Orcos no puedan rastrearlo tan fácil por un tiempo, a lo que piensa que fue gracias al cuervo, o sea la prota, que alejó a los Orcos de allí, siendo para él una casualidad, ya que, irónicamente, salvó su vida un pájaro que simboliza la muerte. De repente una yerba medicinal que ayuda a detener el sangrado cae en la cabeza del príncipe, y tras el ver el origen de aquella yerba, se da cuenta que el cuervo estaba nuevamente presente, por lo que ya no es ninguna casualidad que la misma ave lo ayude 2 veces, y tras ver la inteligencia de aquel pájaro, considera que es el familiar de alguien, es decir, una criatura mágica leal a un mago o una bruja, pero, aún así, el príncipe no se explica cómo el cuervo lo ha ayudado tanto, y es que ¿quién no ayudaría a ese papucho malherido? Luego de aquel día, el príncipe de cabellos dorados y la prota, comenzaron una extraña convivencia, donde ella le suministra frutas y yerbas y le avisa del peligro, y él atrapa peces y conejos y se los da, y tras pasar de ser muy cauteloso con ella, ahora se muestra más gentil, por lo que el príncipe se encariñó tanto con la prota cuervo, que le colocó un nombre, Rainelle, pero la llamaremos Rey. Y tras tanta amabilidad por parte del príncipe, la prota cuervo, considera que todo es una trampa, pues al ver esa linda cara, y esos lindos gestos hacen que su corazón y el mío estallen de amor, pues ante tanta belleza, ¿quién se pudiera resistir? Y luego de una caricia, la prota cuervo se derrite en sus brazos, y no la culpo gente, ¿quién no se derretiría ante la caricia de un papucho como él? El príncipe se siente raro al estar con la prota cuervo, pues él está acostumbrado a estar rodeado de gente que traiciona y engaña, parece que ya conocía a mi ex, y tras aquella lealtad y amistad que le ha brindado el cuervo, hace que se sienta cómodo y no quiera regresar al Palacio Imperial a cumplir con sus deberes, pero lastimosamente, no puede quedarse, pues piensa en cumplirle a los soldados que fallecieron protegiéndolo, y las incontables personas que sufrirían si Leo estuviera a cargo. Pero tras pasar tanto tiempo, quizás ya lo dieron por muerto. Por lo que el príncipe debe regresar y demostrar la verdadera realeza, y para ello, debe despertar los poderes divinos de la familia imperial, por lo que debe convertirse en un lobo. Mientras, la prota cuervo anda buscando yerbas antes que anochezca, de repente, a lo lejos ve como un objeto brillante irradia una extraña luz azul, y el sentido curioso de la prota se acerca un poco para descubrir algo similar a una joya, pero restándole importancia pues no es algo que esté buscando, se aleja, pero como un imán es atraída por la supuesta joya, pues su instinto animal aún está presente, pues bien es sabido que los cuervos le atraen las cosas brillantes. Y tras tener esa joya en las manos, o mejor dicho, garras, recuerda haberlo visto en un juego de teléfono, para luego caer en cuenta que en realidad es una fruta con habilidades especiales, que hace que el que la coma pueda despertar su personaje, donde solo lo podías encontrar una vez, y si se lo dabas a alguien con bajos poderes, podría morir por los efectos secundarios de la fruta. Y tras creer que la vida de la prota cuervo estaría resuelta, pues ese mundo es similar a ese juego, en realidad, lo jugó hace 3 años, por lo que sería un poco complicado acordarse con exactitud lo que pasó en ese juego. Pero de algo está segura, y es que el hombre que salvó en realidad es el príncipe heredero de un gran imperio, a quien llamaremos Carlos, quien no podía despertar sus habilidades, y como un juego de rol, la prota cuervo tiene la decisión de darle la fruta para que el príncipe despierte su animal interior o no. Por lo que ella sin pensarlo mucho lo agarra y se lo lleva a Carlos, pues quizás, una vez que él obtenga todos sus poderes, ella pueda regresar a su mundo original. Pero vamos prota, ¿quién quisiera irse y dejar desamparado a aquel príncipe? Carlos al ver esa legendaria fruta, se queda sorprendido, pues ni siquiera un emperador puede aspirar a tener una, y tras observarla minuciosamente,
considera la posibilidad de cambiar su destino o, en el peor de los casos, morir por no tener la fuerza necesaria para soportarla, y tras no tener muchas elecciones, se dirige a la prota Cuervo, y le pide que si él muere, ella sea libre. Y Carlos, al comérsela, empieza como a levitar con una luz destellante a su alrededor, haciendo que otros animales huyan por la presión y el miedo que sentían, pero otras bestias llegaron atraídos por el poder liberado, siendo un pésimo momento como para que aparezcan enemigos, pero la prota Cuervo, sin querer dejar a su hombre en plena transformación, decide pelear, todo para defenderlo, aunque sería algo complicado para un cuervo pelear contra varios hombres lobos. Mientras tanto, Carlos, en su proceso de transformación, se da cuenta de lo doloroso que es, tanto que desea morir, pero algo en su interior le da fuerzas para seguir luchando, y es que el recuerdo de aquellos hombres que sacrificaron su vida para que él se salve no puede ser en vano, y como unas cadenas que se rompen, el animal que lleva consigo sale por fin a la luz, siendo una bestia grande de pelo color oro, y una fuerza tan sorprendente, que hizo que los hombres lobos salieran despavoridos del lugar, dejando a la pobre prota Cuervo malherida. Y volviendo nuevamente a ser humano, el príncipe, al ver a la prota herida, la sujeta entre sus brazos, y se la lleva. La prota Cuervo, al despertar, se da cuenta que ya no estaba en el bosque, y él, como Carlos, le da indicaciones a otra persona de cuidarla bien porque es valiosa para él, y de repente una magia hace que inmediatamente la prota sanara, por lo que, asustada, intenta llamar al príncipe en idioma cuervo, a lo que Carlos con su cálida voz la llama y la tranquiliza, haciendo que la prota se acurruque rápidamente en sus brazos. Carlos, al ver que su amiga emplumada se encontraba mejor, le explica que estaban en la mansión de un caballero de su confianza y que fue un sacerdote quien la sanó, haciendo que la prota Cuervo se tranquilizara más, detallando que se encontraba mucho mejor, todo gracias a lo que sería el poder divino, algo que solo ocurre en las historias de fantasía. Y tras quedarse la prota Cuervo y Carlos solos, él deja salir un aire de alivio, tras ver que ella ya estaba mejor, y demostrando su lado cursi, la abraza como si un peluche fuera, causando que algo dentro de ella explote de la emoción, pues se ganó el amor de ese apuesto príncipe, pero, más allá de obtener lo que quería, se da cuenta, que no todo es lindo, pues tras ser un cuervo aún, nunca podrá ser más allá de una mascota, y tarde o temprano tendrá que ver cómo su hombre de cabellos de oro tendrá que casarse con alguien, dejando a la pobre prota, en algo parecido a la friendzone. Tras imaginar aquel feo destino, la prota se desespera, cayendo en un llanto interno, pero Carlos, sin poder entender el lenguaje de los cuervos, piensa que quizás la apretó muy duro tras emocionarse demasiado y por eso la prota se puso así, pero aprovechando la oportunidad, él le agradece por haberlo salvado y ayudado en múltiples ocasiones, y más, que gracias a ella, el despertar de su bestia interior por fin emergió, a lo que se siente en deuda con ella, y sin saber cómo pagarle, le prometió a la prota Cuervo que nunca la va a abandonar. Dichas palabras hicieron que la prota se sonrojara, como si eso fuera posible en un cuervo, y siendo más tóxica que Chernóbil, la prota considera la posibilidad de picotear a todo aquel que intente robarse el amor y la atención del príncipe, causando una rara sensación en el ambiente. De repente, alguien toca a la puerta, y era un personaje ya conocido por la prota, un caballero con nombre Galeno, y tras ver cómo el príncipe estaba con vida, sintiéndose culpable del hecho de no haberlo ayudado mientras estaba en el bosque, solo pide que su castigo sea la muerte, pues no merece menos ante tal deshonra. Carlos, al ver que ese hombre se iba a suicidar con su espada, de un golpe rápido se la quita, perdonándole la vida, pues al final, Galeno no tuvo culpa, ya que estaba lejos cumpliendo una misión del emperador, por lo que no hubiera tenido tiempo para rescatarlo, pero para darle más tranquilidad, le hace jurar que será leal a él y lo protegerá ante todo suceso, a lo que el caballero acierte. Y es allí, cuando la prota Cuervo reconoce a Galeno como un personaje sumamente leal a Carlos, siendo algo bueno, ante un mundo lleno de traidores. Luego de aquel tenso momento, Galeno, lleno de curiosidad, le pregunta a Carlos cómo logró regresar a salvo, a lo que el príncipe, orgulloso de su mascota, la llama, y le explica cómo ese cuervo lo ayudó en todo momento, dejando al caballero algo confundido e incrédulo, pues ese animal era símbolo de la muerte, por lo que sería una mascota algo inusual. Y tras ver tanta cercanía, Galeno se preocupa por Carlos debido a que, si llega a cometer un error, su vida estará en peligro, pues el otro príncipe heredero Leo, está en busca de su cabeza y de su puesto. Una vez pasado eso, Carlos le pregunta a Galeno por los acontecimientos en su ausencia, a lo que el caballero le responde que Leo organizó una búsqueda para encontrarlo, pero parece que no buscaron lo suficiente,
pues a él le convenía que Carlos no fuera encontrado, dándole la oportunidad de decirle disparates al emperador, pues lo mejor para él era tener lejos a su hermano, ya que ambos estaban en una batalla a muerte donde el último en sobrevivir usará la corona, una manera muy sangrienta para determinar el próximo emperador. Y tras escuchar todos los desastres ocurridos en su ausencia, Carlos le ordena a Galenos que informe al emperador que aún estaba con vida, pues debe estar preocupado, para así evitar que Leo siga haciendo sus disparates. Y si éste se le ocurre pelear abiertamente, Carlos ya estaría preparado y esperando ese momento, pues su bestia interior estaba deseosa de volver a surgir. Una mañana cualquiera, haciendo todos los preparativos de Carlos para su partida al Palacio Imperial, la prota Cuervo considera lo bueno de ser su mascota, pues si hubiese llegado en forma humana, hubiera sido más peligroso para ambos ya que el príncipe no podría explicar el origen de aquella mujer, incluso si fuese la misma mujer que salvó al príncipe, usándola como rehén o como esclavo, por lo que, por ahora, es más seguro ser la inusual mascota del príncipe Carlos. El príncipe al ver a su fiel mascota, la llama y de una manera muy dulce la coloca en una jaula, para poder llevársela al palacio, dejando a la pobre prota encarcelada y molesta ante tal acto. La prota, recordando su vida de cuando era cuidadora, y el colocar a los animales en jaulas para poder ser trasladados era algo muy común, por lo que le tocaba lidiar con ellos para que se dejaran colocar allí. Pero como el karma le devolvió el favor, de una manera muy inusual, pues ahora es ella la que le toca ser trasladada en una jaula, haciendo que ésta se desespere por completo, ya que de repente se empieza a sentir mareada y con ganas de vomitar. Carlos por todo el camino, estuvo preocupado por el bienestar de su emplumada amiga, pero parece que eso no fue suficiente para la prota, pues a manera de venganza lo mordió por colocarla allí, y dispuesta a seguir haciéndolo, tras una caricia del príncipe se derrite por completo, haciendo que se tranquilizara un poco más. En eso, Carlos le explica que no quería volver al Palacio Imperial sin ella, por lo que tuvo que enjaularla para poder llevársela. Y como una súplica sincera, Carlos le pide a la prota que no lo deje, mientras que le da un beso en el pico, algo que no estamos acostumbrados de ver, pues si fuera entre dos humanos, esa escena fuera muy apasionante, pero igual no se le quita lo tierna. Y tras aquel inusual beso, la afortunada prota casi colapsa de la emoción, pues ser besada por un príncipe no es algo que logras todos los días. Y tras aquel beso, el príncipe le confiesa que el palacio está lleno de enemigos y que solo en ella puede confiar. Algo que, si hubiera sido humana, quizás no hubiera podido escuchar, pero aún así su lado animal y humano, estarán con él a toda costa. Al llegar al palacio, la prota se sorprende al ver tan hermoso lugar, y al ver la habitación de Carlos y el cómo estaba lleno de objetos brillantes, hacen que su instinto de cuervo se babee de tanto brillo. Carlos le explica que estará lejos un tiempo, pues debe realizar algunos trabajos, por lo que la encierra en la jaula nuevamente, y dirigiéndose a un sirviente le pide que cuide de ella, no sin antes darle una pequeña amenaza para asegurarse que cumpla bien su trabajo. La prota al recibir una bandeja de insectos de comida por parte del joven sirviente hace que grite de indignación, haciendo que Carlos a lo lejos la escuche, sintiéndose preocupado por un momento, pero intentará hacer todo con prisa y volver con su amiga. En eso, unos pasos apresurados se acercan a él, y era Leo, su hermano menor y su rival ante la corona, exclamando lo sorprendido que estaba al saber que Carlos había desaparecido en plena casa, asegurando que debió haber tenido grandes problemas al no despertar aún sus poderes. En eso, una leve risa por parte de Carlos emana, ya que Leo aún no había sentido la bestia que tenía su hermano mayor en el interior. Y tras esa falsa preocupación, y para no caer en sus provocaciones, Carlos le agradece por el falso gesto, y le exclama que preocuparse por esa conmoción era muy estúpido. Leo, era el príncipe menor de la corona, y quien recibió el apoyo de los reinos vecinos por haber despertado su bestia interior, pero el confiado de haber despertado sus poderes rápidos, se dejó llevar por el vicio y no hizo ningún esfuerzo en desarrollar sus habilidades, creciendo como un joven arrogante y tonto. Y volviendo a la disputa entre ambos hermanos y contrincantes al trono, Carlos se da cuenta que el poder de la bestia de su hermano no era el mismo desde su despertar, insinuando que ha decaído con el tiempo. Y como gesto de buena educación, Carlos le agradece a Leo por haber hecho el intento de rescatarlo mientras que éste estaba herido y perdido en el bosque, y casi dejándole la palabra en la boca a su hermano menor, se disculpa y se marcha a ver a su padre. Una vez en los aposentos del emperador, Carlos se arrodilla para saludar a su padre, quien se encontraba moribundo en una cama, y éste al ver a su hijo,
se alegra al poder ver que estaba bien y fue el primero en reconocer el cambio de Carlos, es decir, el cómo pudo despertar a la bestia de su interior, a lo que el príncipe agradece y de manera dulce le exclama que ya puede descansar en paz, pues establecerá el derecho de sucesión como debe ser. Y tristemente, si no fuera por la enfermedad terminal del emperador, el derecho de sucesión se hubiera resuelto de una manera más pacífica. Mientras tanto, la prota cuervo encerrada en la jaula y desesperada porque tenía demasiada hambre, ya que los cuervos digieren la comida muy rápido, se niega a comer pues su instinto de humana no quiere insectos, pero su instinto cuervo está cada vez ganando, haciendo que vea como apetitoso esa comida. Pero ante la terquedad de no comerse lo servido en el plato se desmaya del hambre, y como todo un príncipe, viene Carlos al rescate, por lo que rápidamente ordena carne y frutas para que ella pudiera comer. Y tras volver a la vida luego de comer, y conservando su humanidad por no comer insectos, la prota cuervo, es llamada por Carlos quien le da un regalo para conmemorar su llegada al palacio, dándole un cofre lleno de joyas como juguetes, despertando su instinto cuervo y su amor por lo brillante. Ojalá Santa me traiga el mismo juguete para Navidad. Pero a pesar de que la prota es muy querida y consentida por su dueño, aún así, reconoce que hubiese sido fabuloso que fuera un amor de persona a persona, botando sus esperanzas de ser convertida en humana por Carlos, pues vamos, ya ha pasado mucho tiempo y nada de señales de ser convertida. Pero a pesar de ello, la prota no se desanima del todo, pues al menos tiene el cariño de un príncipe, algo que, para mortales como nosotros, ni en nuestros sueños podemos tener. Y como si eso no bastara, si Carlos se convierte en emperador, el cuervo será convertido en ave nacional. En serio, ¿qué más puede pedir la prota, si lo tiene todo con ese papucho? En un hermoso jardín, lleno de árboles y flores por todos lados, la prota luego de un tiempo, por fin puede salir al aire libre, volando por todos lados y cantando de la emoción. No se percata que el jardinero al verla intenta agarrar la escoba para ahuyentarla, pues el cuervo es considerado el pájaro de la muerte, y sería de mal augurio que esté en el jardín, pero tan pronto como intento agarrar la escoba, el príncipe lo detiene, pues le exclama que es un pájaro a quien le tiene aprecio, y no dejará pasar por alto si la llegan a lastimar, ahuyentando al pobre viejito inconsciente de los gustos inusuales de su majestad. De repente, con paso despiadado, Leo aparece en el jardín, y con aire de ilusión exclama que tras no ver a su hermano mayor creyó que se había perdido, haciendo que Carlos se moleste ante tal comentario, a lo que le pregunta qué hacía él allí, y como si hubiera un lindo lazo entre hermanos, Leo le responde que solo quería pasar tiempo con su hermano, algo que ninguno de los dos creería posible, por lo que Leo no tuvo otra opción que revelar las intenciones de su visita, pues quería aclarar la afirmación que hizo Carlos de asegurar el derecho de sucesión, pues para ello, uno debe morir para que el otro sea emperador. Pero Carlos no es ingenuo, pues bien estaba al tanto de cómo su hermano quería quitarle el derecho de sucesión y ser emperador, solo por tener el despertar antes que él, y para ello, aprovechó el momento que él estaba desaparecido para convencer a los nobles de ser la persona apta para gobernar, basándose nada más en haber despertado su bestia interior antes, por lo que tuvo la oportunidad de triunfar en su plan, pero no la supo aprovechar. Siendo toda una batalla entre hermanos, todo por el derecho de sucesión, y mientras tanto la prota, era espectadora de tal pelea. Y como no quería aceptar la realidad, Leo, siendo la clásica persona que arregla todo con los puños, se transforma en la bestia que llevaba dentro, exclamando de resolver el asunto de la sucesión justo allí, siendo una situación que ya Carlos se veía venir, pero tras tener cara a cara a esa bestia, se da cuenta que el tamaño no es el adecuado para ser un lobo, pues parecía más un perro, pero Leo se le abalanza encima dejando que Carlos de una manera muy tranquila solo piense en cómo solucionar esa situación. Pero de inmediato, como una flecha a gran velocidad, la prota cuervo golpea a Leo, dejándolo herido y noqueado en el suelo. Algo muy humillante para Leo, pues un ave pudo contra una bestia, algo sorprendente de ver. Pero esa batalla no quedaba así, pues Leo intentaba atacar a la prota cuervo, y como una batalla digna de aparecer en Animal Planets, la prota lo esquivaba, dándole la oportunidad de usar sus garras para lastimarlo. Mientras tanto Carlos, siendo espectador, considera el riesgo que su querida amiga emplumada salga lastimada, por lo que detiene la pelea con un golpe hacia Leo, haciendo que éste se vuelva a convertir en humano. Y como si el golpe no bastara, Carlos, colocando autoridad, le recuerda a su hermano que no debe ir a sus jardines y menos convertirse en un lobo y armar tremendo escándalo, por lo que Leo, molesto por haber sido golpeado, le reprocha el hecho de que Carlos aún no ha despertado su bestia interior,
A lo que éste le responde que a pesar de ser un miembro de la familia real que no ha despertado, sus poderes no se quedarán detrás de él, pues los poderes de Leo son más pequeños y débiles que antes. Haciendo que Leo se marche ante tal exclamación, asegurando que para la próxima no podrá contra él. Pero si pudo un pequeño cuervo, de seguro podrá nuestro hermoso, inteligente y salvaje príncipe Carlos. Pero como nadie ha notado que Carlos ya despertó su bestia interior, eso lo está usando a su favor, pues si fuera otro pudiera resolver este asunto de la sucesión de manera inmediata, y nos quedaríamos sin las escenas de acción, pero él no se quiere precipitar, pues, aún no es el momento, ya que prefiere primero perfeccionar su bestia interna para poder deshacerse de Leo, pues ir de manera precipitada solo sería seguir los mismos pasos que su hermano menor, algo que sería poco inteligente de su parte. Y dando prioridad a lo que acaba de ocurrir, llama a la prota y sosteniéndola en sus brazos, como si de una niña pequeña habláramos, Carlos la regaña, pues se metió en un gran problema hoy, pues fue muy imprudente lo que le hizo a Leo, y él siendo una persona tan vengativa de seguro tomará represalias contra ella, colocándola en grave peligro. Y como un padre regañando a su hija, el príncipe Carlos estaba molesto ante las imprudencias de la prota, pues a pesar de que Leo puede llegar a ser un poco débil y torpe con sus poderes, para ella, un mordisco de él hubiera sido algo fatal, pero la prota cuervo usando la vieja confiable, coloca una adorable cara, haciendo que Carlos se enamore de tanta ternura, empezando a doblegar un poco, pero aún así le recuerda que eso que hizo estuvo mal, al igual que la vez que peleó con varios hombres lobos. Pues ella puede salir herida o mucho peor, salir muerta. Pero la prota cuervo reconoce que la única razón por la que pudo atacarlo fácilmente fue que, en su otra vida debía tener toda clase de conocimientos sobre animales, siendo su especialidad los animales salvajes, por lo cual estaba segura de dónde podía atacarlos sin ella salir afectada, y confiada en los reflejos de su nuevo cuerpo. Es toda una máquina imparable repartiendo vergazos, por lo que Carlos empieza a considerar el hecho de que su amiga emplumada sea más que un cuervo inteligente. Mientras tanto Leo en su habitación, destruyendo todo lo que tiene a su paso, recuerda el cómo fue humillado por su hermano y su mascota emplumada, y ya haciendo planes de cuando sea emperador, como primera orden real, será eliminar a todos los cuervos del imperio, para no tener que ver nunca más ni una sola pluma. Pero en ese momento, Leo se da cuenta el cómo su hermano, quien siempre está tranquilo ante cualquier situación, ese día sacó las garras para defender al cuervo, causando en él curiosidad de la razón de tal protección. Pero una idea viene a su mente, y al dirigirse a un espejo cerca de él, Leo mirando su reflejo, le dice que debe hacer todo lo que él ordenó de inmediato, apareciendo una extraña silueta que accede ante tal petición, desapareciendo casi de inmediato. Parece que la madrastra de Blancanieves le prestó su espejo a Leo. Ojalá me lo preste a mí también para preguntarle, espejito, espejito, ¿por qué será que ella no me quiere? Luego, Carlos en su oficina atendiendo sus deberes como príncipe, es interrumpido por una voz que anuncia la llegada del marqués Manuel, quien la prota reconoce haber escuchado ese nombre antes, y el príncipe al permitir que pase, entra un hombre alto carismático, de ojos verdes, con cabello de color como la plata y largo, lo suficiente como para hacerse una crineja, pero no malinterpreten gente, ese hombre no se compara en belleza con nuestro hermoso príncipe de cabellos de oro y mirada penetrante. Y el desconocido al acercarse al príncipe, exclamó que su pedido estaba listo antes de tiempo, por lo que vino a traérselo personalmente y como una flecha disparada, la prota de inmediato se acerca al extraño hombre, viéndolo de arriba abajo con detenimiento, para recordar que en la historia del juego, el marqués Manuel es un mago, siendo el hijo mayor del duque, pero para sorpresa de todos, él en realidad es el verdadero protagonista masculino, dejando a nuestro príncipe Carlos como el segundo protagonista de la historia. Y la prota, siendo bien lanzada e indiscreta, de inmediato se da cuenta de lo hermoso que es el marqués, pues según ella, si era apuesto en las ilustraciones, en persona lo era aún más, sintiéndose atraída hacia él, y como si fueran conocidos de hace años, agarró la suficiente confianza como para querer estar cerca del marqués a cada momento, causando en Carlos celos al ver a su amiga emplumada con otro hombre. Tranquilo príncipe, soy un experto en ese tema, doy clases los jueves, no cobro mucho. Y lo más raro para Carlos, y siendo el origen de sus celos, fue el ver cómo su amiga emplumada, que por lo general es poco amigable con los desconocidos, haya estado tan regalada con el marqués, haciendo que el príncipe se levante de su asiento de inmediato y la llame con un tono de molestia y celos, haciendo que la prota reaccione de inmediato al ver que descuidó a su príncipe amado por ir a los brazos del marqués, que es un completo desconocido, por lo que la prota,
en su idioma le pide disculpas por engañarlo de esa manera. Y qué casualidad, gente, lo mismo me dijeron a mí, coincidencias, no lo creo. Todo este show de la prota causó intriga y asombro en el marqués, al ver cómo un cuervo puede entender perfectamente a una persona y viceversa, ofreciendo llevársela a su laboratorio, para diseccionarla y así descubrir todos los secretos que la prota cuervo puede esconder. Pero el príncipe se niega rotundamente a soltar a su compañera, por lo que de inmediato, cambia el tema de conversación al pedir ver el presente que le había encargado. Tras abrir una pequeña caja, poco a poco una luz azul resplandeciente se hace ver, siendo un hermoso collar con gemas azules, encantado, hecho a mano y a medida. Haciendo que aquel que lo porte deba sentirse especial por aquel hermoso regalo, pues no a cualquier persona se le regala un presente tan lindo. Haciendo que la prota de inmediato sienta celos, pues no se imaginaba que Carlos tuviera a otra persona tan especial y que aprecie tanto, lo suficiente como para hacerle aquel lindo collar con gemas azules hecho a mano y de ser así, como pudo esconderla tras tanto tiempo. Por lo que la prota cuervo, al creer que hay alguien más en la vida del príncipe, considera que él la dejará y se irá a casar con esa persona. Y hasta aquí la historia, gente, esperemos que en los próximos capítulos podremos conocer esa misteriosa chica quien ha cautivado el corazón del príncipe, además que al conocer que Manuel es en realidad el protagonista principal en el juego, cómo se desenvolverá esa historia en la vida de la prota. Además, cómo Carlos llevará este asunto de la sucesión contra un hermano muy orgulloso y conflictivo. Y lo más importante, la prota descubrirá cómo llegó a ese mundo de fantasía, o si será posible que nuestra prota cuervo pueda ser humana de nuevo, y si es así, ¿qué pasará entre ella y el príncipe Carlos? Esperemos que todas esas preguntas, dentro de poco consigamos respuestas. Así que ya saben qué hacer, 8000 likes y 300 comentarios para la segunda parte. Los quiero mucho, no hagan spam, y Dios los bendiga.